Nosotros éramos muy habitués a ir porque eran los mejores sorrentinos que te imaginás, pero si tengo alguno de los que íbamos, pero me parece que no hay nadie ya, porque era así como el restaurante, viste, el mejor, se hacían a la vista. Vos veías la gente que lo amasaba, porque era como, no era masa, sino como si fuese, ¿cómo te diría? ¿Viste la base de una bomba de, de- de masa? Eran así, y los abrían, después los armaban y los cocinaban. Sí, era buenísimo. Seguramente que a lo mejor en Google podés encontrar algo. Y qué bueno ese libro. Lo voy a buscar. Era toda una familia. Chiche Vespoli, pero no sé, creo que era así. Buenísimo. Sí, sí, hemos ido muchísimo. Fue parte de nuestra historia con Mar del Plata. Esto es Pastillitas Literarias, segunda temporada. Un mini podcast de Jorgelina Macchiarelli y Martina Dentela. El Chiche Vespolini era el menor de 5 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Su verdadero nombre era Argentino, pero le decían así porque de chico era tan lindo y simpático que se había convertido en el chiche de sus hermanas. Los Vespolini se habían instalado en Mar del Plata a principios del 1900 y siempre habían tenido hoteles y restaurantes. De su familia, el Chiche había heredado la Trattoria Napolitana, el primer restaurante en el mundo en servir sorrentinos. De vez en cuando aparecía alguien en la trattoria que tenía el mal gusto de preguntar con cierto aire superado: ¿el sorrentino no es lo mismo que un raviol pero redondo? Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. Para el Chiche, la persona que hiciera esa pregunta, además de ser ignorante, carecía de sensibilidad. Me encanta que empecemos con Los Sorrentinos, porque siento que es un libro pastillita y porque además es una pasta que me enseñó a cocinar mi abuela, que había visitado la trattoria de Mar del Plata, así que me pone muy feliz. Siento que es un buen libro para empezar, sobre todo porque tiene esto de lo familiar y me haces acordar con lo que dijiste de tu abuela, cómo atraviesa la comida a la familia, ¿no? A todas las familias. Bueno, vamos a poner en contexto. Esta es la primera novela de Virginia Higa, la escritora y traductora bahiense, que vivió en Mar del Plata y actualmente, bueno, reside en Estocolmo. Y es un libro que recomendé y regalé un montón y que incluso leí en voz alta a familiares y amigos. Es para abrir un mantel grande o, bueno, ponerse a cocinar y compartirlo en familia en una gran mesa, en el pasto, en donde sea. Pero es un libro para socializar, para compartir, para leer en voz alta, porque al margen del hilo que tira Virginia Higa, que es la historia de su propia familia, es un gran mira cómo nos narra Virginia Higa, mira cómo narra nuestros lugares comunes, no solo de nuestra familia, sino también como de un territorio. Y es uno de los libros más divertidos, pero a la vez con muchas capas de lectura, de profundidad. Y siento también que hay personajes que narra Virginia con los que empatizamos un montón, sobre todo porque siempre hay alguien así en la familia de cada una, ¿no? Un personaje que sobresale del resto, o un personaje que se enoja demasiado, o determinado personaje con tal característica. Es imposible no vincularlo directamente con la familia y todo el entramado de esas conexiones que se crean, ¿no? Adentro, y que pase lo que pase, como que la familia es lo primero o es la estructura más importante, ¿no? Todo el libro va transitando en la base de lo familiar, ya sea desde la comida hasta las peleas, los secretos y todo eso que está bárbaro. Estaba pensando en eso. A ver, la materia prima por excelencia de la literatura es la familia. Pero bueno, Virginia Higa, además de tener las herramientas de la literatura, de la escritura, tiene una familia que le da mucha tela para cortar. Y no cualquiera, obviamente. Ella tiene una familia que hace poco más de un siglo parte de Sorrento, son los Vespolini, se instalan en Mar del Plata, abren un hotel y después una trattoria cerca de la playa. Y bueno, no es cualquier familia, si bien uno se puede sentir representado, sino que es la que inventa un ícono de la cultura argentina como son los sorrentinos, y de ahí el nombre del libro.
Y no solo inventan un ícono, sino que también tienen como, vamos a decir, como que vienen con instrucciones, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que resalto del libro, que es que además de inventar e incluso patentar los sorrentinos acá en Argentina, crearon alrededor de esta pasta un sistema hasta de cómo comerlo. Vienen con instrucciones, por ejemplo, que no se pueden cortar con cuchillo y sí con cuchara, que los diferencian de los ravioles, porque los ravioles es algo que vos te podés comer mínimo 5, no te puedes comer uno solo, pero el sorrentino sí, incluso hace una diferenciación en un momento que dice, bueno, un niño o una mujer con demasiado hambre no se puede llenar con un raviol, pero sí con un sorrentino, como que le da toda una impronta al sorrentino, que es muy gracioso y a la vez muy interesante. No, totalmente. Y aunque el eje central no es el sorrentino, la historia de la familia está ligada a la creación de esa pasta. Y a esta altura de la vida uno lee los sorrentinos y se vuelve recontra Susanita, te sale la tanada, la familia, las mesas largas, las ganas de ser muchos, de estar a los gritos. Y bueno, y como en las mejores familias, especialmente las italianas, en los sorrentinos como que todo se mezcla y se confunde, ¿no? La risa con el llanto. Lo que decíamos antes, el destino de una familia con el de un país, y eso es súper interesante. Y como toda familia, y sobre todo toda familia tana, siempre hay como una persona que hace como de conexión, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, me hace acordar como a cuando amasás una pasta que tenés que poner como todos los ingredientes y unirlos, el agua, la harina, los huevos. Bueno, tenemos como un personaje que es el central y que va a estar en cada partecita y que nos va a hacer como de guía, ¿no? Como en toda esta lectura, y que además de ser graciosa es una persona emotiva, es una persona llena de misterios, transparente, que es como que está desde principio a fin en toda la historia, y es Chiche Vespolini. Estaba esperando que lo nombres, Don Chiche Vespolini, porque la trattoria pasó de las manos de los padres a la edad de los hijos y del hermano mayor al menor, que es el Chiche, que le dicen el Chiche justamente como juguete, porque era como un juguete, es el más chico de su familia y es el centro de esta historia que se abre y se cierra sobre él, como decías vos, Jorge. Y es un poco el tiempo de la trattoria a su cargo y cómo logra comandar el universo de un restaurante, que nada, una tarea nada sencilla. Y cómo además en este comandarle al restaurante entran y salen personajes todo el tiempo, y él siempre está siguiéndole los pasos y vemos cómo se transforma, para bien o para mal, a medida en la que esos personajes van como interactuando con él, ¿no? Incluso lo acompañan durante toda su historia y podemos ver desde principio a fin cómo él sigue siendo el mismo, pero cómo cambian las cosas cuando no está en la escena del restaurante, ¿no? Totalmente, y a partir del manejo de los Vespolini y de sus parientes de la trattoria, el relato un poco va mostrando algunas intimidades que son quizás los puntos fuertes de la historia, y también un léxico común, que no hablamos de esto todavía. Es una marca registrada de la familia que todas las familias tenemos, y que a su vez Virginia Higa lo usa para establecer un código de lectura, que son todas estas expresiones que nos hacen ya después a la tercera o la cuarta vez que las leemos morirnos de risa, que son catro, yochina, somilladura, papocha, que las usa el Chiche, son creaciones del Chiche, que son juegos de palabras que usa permanentemente y que hace que lo adoremos también. Y me causa gracia porque cualquiera que esté escuchando todas estas palabras que mencionaste deben pensar qué dice. Pero cuando ya entras en el código de lectura y pasás un par de páginas, o incluso cuando ya terminás el libro, como te las apropiás. O sea, sos una espectadora y sos un familiar más que está en la mesa de los Vespolini, y te empiezan a generar como un sentido, ¿no? Que eso es como el fin también de la familia, como generar un sentido de pertenencia. Y también lo que me parece súper importante es cómo después esas palabras se trascienden, ¿no? ¿Quién no ha repetido palabras de sus padres que después cuando las decís, ay, esto lo decía mi viejo, esto lo decía mi vieja? Y ahí está, ¿no? La semillita de la herencia. Tengo 3 o 4 yo de mis viejos que no me las puedo sacar. A Dianchi es una, abrís la puerta a Dianchi. Y decís, ¿pero qué te dice? Soy mi mamá.
No, bueno, un poco para cerrar, digo, mantener la familia unida, la rivalidad con los dueños de los Montecarlini, que es otro restaurante que está ubicado ahí en el centro de Mar del Plata, por el pan de Rivetta, que es un panadero conocido. Hay suicidios, hay videntes, hay escritores rusos, parientes a los que hay que aguantar, porque no queda otra, porque son familia, que bueno, que esto también sucede en todas las familias, hasta en las mejores, bueno, y muchísimas escenas que nunca pierden humor y que vale la pena por eso y por otras cosas más leer Los Sorrentinos. Virginia Higa es escritora, es traductora, es descendiente de japoneses e italianos, que ya lo dijimos. Nació en Bahía Blanca en el 83, con el retorno de la democracia, y vivió en Mar del Plata, en Río Tercero y en Buenos Aires, donde estudió letras. Los Sorrentinos es su primera novela y pudimos hablar con ella. Le preguntamos en qué momento entendió que la historia de su familia podía ser una novela, una historia para contar, para socializar. También cómo construyó un tono que le permite saltar de lo íntimo a lo cultural, del humor a lo emotivo. ¿Qué lectura hace Los Sorrentinos algunos años después? ¿Cómo se leyó dentro de la familia? Si está tanto de que muchos de sus lectores visitan la trattoria, que es algo que pasa. Muchos que leen el libro se van a Mar del Plata a la trattoria. Y también si tiene un pasaje o un personaje favorito. Creo que me di cuenta de que la historia de la familia, la historia del restaurante podía ser una historia interesante para contar cuando volví a visitar Mar del Plata y la trattoria después de muchos años de no haber estado ahí. Y bueno, me encontré con el mundo ese que yo recordaba, pero lo vi con otros ojos, ¿no? Me puse a observar al chiche, a la gente que trabajaba en el lugar, a los clientes. Había toda una dinámica que era siempre la misma, ¿no? Algo que yo recordaba mucho de mi infancia, de haber visto todo eso como una especie de escenario en el que se movían un montón de actores, personajes de ese mundo, de volver a verlo y verlo con otros ojos, ¿no? Con una mirada como más distanciada, sí. Creo que ahí fue cuando surgió esa idea de que ese mundo se podía contar, se podía novelar. Había una unidad de lugar muy interesante y donde se podían desarrollar un montón de historias. Yo había empezado a escribir escenas sueltas que sucedían en el restaurante y había empezado como a recopilar historias que me iba acordando, que me fueron contando durante el proceso de la escritura. Yo fui hablando con distintas personas de la familia y todos se acordaban de cosas distintas. Y creo que encontrar el tono del narrador fue lo que amalgamó un poco toda esa historia, ¿no? Porque podían ser como historias o viñetas muy dispersas, pero esa voz que las va hilvanando fue lo que a mí me permitió eso, encontrar como una estructura. Y esa voz se fue armando un poco de una forma bastante natural, yo diría, porque es una especie el narrador soy yo de alguna forma, ¿no? O sea, no soy yo porque es un narrador en tercera persona, pero creo que hay mucho de mí en ese narrador y que puede narrar la emoción, pero no se deja permear tanto por eso, ¿no? Como que es un poco distante. Y bueno, ya pasaron varios años y a mí lo que me sorprende mucho es que todavía el libro se sigue leyendo. Gente muy joven y también gente grande, gente que me cuenta que se lo regaló a sus abuelos, que lo leyeron con la madre, y también me parece muy gracioso que las visitas a la trattoria se hayan vuelto como una parada obligada después de haber leído el libro, cosa que me parece muy, muy graciosa y que obviamente no tenía prevista ni imaginada cuando estaba escribiéndolo, ni después de haberlo publicado, ¿no? Son todas cosas que pasaron bastante inesperadas. Pero sí, cada tanto me llega la foto de alguien que fue a la trattoria, que van con el libro, y me parece todo muy lindo y muy divertido. Invitamos al podcast otras voces que nos permiten pensar en distintas lecturas que pueden hacerse del libro de Virginia Higa. Es una lectura fácil,
y no por eso poco profunda, ¿no? Es una historia que recupera la historia de una familia, que me parece que puede funcionar con varias cuestiones universales de las familias, ¿no? Entre secretos, inventos como creaciones, tradiciones, ¿no? O inventos que se vuelven tradiciones, familiares más favoritos y entrañables, dichos, palabras que se heredan, prácticas, bueno, de todo, y con un tono además muy ítalo-argentino, lo cual hace que muchas lectoras podamos sentirnos identificadas de alguna manera. Creo que la mayoría de las personas con las que hablé que leyeron este libro después trataron de ir a comer sorrentinos a la trattoria y eso me parece un efecto sumamente curioso para lograr en un libro. Se lee fácil, rápido, llevadera y que tiene una trama atrapante. Vínculos que se andan y se desandan, muertes, nacimientos, vínculos económicos que se tienden dentro de esa familia y que después se rompen. Aparece la competencia entre hermanos, los mitos familiares que se van creando y recreando a lo largo de los años. Eso me hizo a mí al menos pensar mucho en Natalia Ginzburg y en Léxico Familiar y en cómo crea ese clima de familia con el cual creo que todos de una manera u otra nos podemos vincular con nuestra propia, pensando en nuestra propia como mito familiar. Me pareció algo sumamente interesante, muy atravesado por los recuerdos que podemos encontrar en aquellas historias que se vieron tan representadas en tantos objetos culturales que tenían que ver con aquellos inmigrantes que llegaron a América, que empezaron a trabajar y que empezaron a forjar sus familias y sus historias. Lo que tiene también es un manejo de la sensorialidad para esos recuerdos que lo hacen muy ameno, que lo hacen muy apasionante para leer. Me pasó que el año pasado, en la Feria Edita acá en La Plata, hablando con una chica del puesto de la editorial Sigilo, yo le comentaba que me llamaba la atención este libro, pero que nunca lo había comprado porque no me animaba o porque siempre terminaba eligiendo otro libro en vez de ese. Y como que a todo el mundo le gustan los sorrentinos, me dijo. Fui de vacaciones a Mar del Plata y como había quedado como tan fascinada e intrigada, intenté ir a la trattoria a comerme unos sorrentinos. Pero bueno, fallé en la misión porque estaba todo lleno de gente. Fui varias veces y nunca pude ni entrar al local porque estaba todo agotadísimo. Así que terminé yendo a Montecarlini, como le dicen en el libro, sintiendo la vergüenza de haber ido a Montecarlini y no a la famosísima trattoria. El momento que la familia amaba más que ningún otro era el de sentarse a la mesa justo antes de que se sirviera la comida. Disfrutaban de la comida en sí, pero les gustaba sobre todo la anticipación y por eso en general no eran muy dados a las sorpresas. Durante las comidas en la trattoria, mientras los parientes se servían los sorrentinos de las fuentes plateadas y hablaban animadamente, el chiche siempre le preguntaba al sobrino que tuviera más cerca: ¿te acordás de cuando éramos pobres? Cuando el sobrino respondía que sí, él agregaba: no como ahora. Más que el sufrimiento o el dolor, el gran enemigo de la familia era la milladura. Le temían casi como a la muerte. Siempre que los parientes de Buenos Aires llamaban por teléfono para saludar en las fiestas, el chiche les preguntaba: ¿qué están comiendo? ¿Hay milladura? Y la persona del otro lado de la línea tenía que describirle con gran detalle todas las cosas que estaban servidas en la mesa. Cuando el chiche mismo organizaba una fiesta por el aniversario del restaurante o por su cumpleaños, que coincidía con el festejo de Año Nuevo, recorría la larga mesa de familiares preguntando: ¿hay milladura? ¿hay milladura? Y todos respondían a coro: no, tío. Y si estaba a dieta o ya habían comido y le pedía a alguno de los mozos: tráeme un pedacito de queso o tráeme un poquito de helado, pero muy poco, al ver el plato con el pedacito de queso o la copa con el poquito de helado que le traían, el chiche decía: te dije un poco, no milladura. Milladura no era una medida exacta, sino una percepción de la abundancia y de la buena voluntad con la que se sirviera la comida. Una cena en la que no llegaran constantemente los platos nuevos y variados era milladura. Cuando había comida abundante pero de una sola clase y no 2 platos o alguna entrada, milladura. Una persona milladura era la que recibía gente en su casa sin haber dispuesto nada para ir comiendo antes del plato principal, o aquellos que no se preocupaban de que hubiera cantidad de comida suficiente para poder repetir. Pero la milladura no tenía nada que ver con la pobreza o la riqueza.
Había gente de plata que servía comida milladura, en especial los franceses y los italianos del norte, en cuyas mesas se veía más el plato que la comida. Y también existía gente pobre que se esmeraba en la preparación de los alimentos porque sabía que la abundancia en la mesa era signo y presagio de cualquier otra fortuna.